Tal vez muchos de nosotros estemos familiarizados con los acontecimientos de la Reforma Protestante del siglo XVI. Nombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, entre otros, pueden sonar muy familiares. Pero este fue solo el estallido de lo que venía acumulándose siglos antes. John Wycliffe, un importante académico de la Universidad de Oxford y prominente predicador, revolucionó Inglaterra con sus constantes denuncias sobre los abusos de la Iglesia, del papado, pero sin duda su mayor influencia estuvo en su insistencia en que la palabra de Dios debía ser puesta en el lugar en el que debía estar de acuerdo con la voluntad de Dios, y era en las manos del pueblo, en un lenguaje que todos pudieran entender y que no solo los nobles y los que tenían la capacidad de entender cierto idioma lo hicieran. Eran días oscuros aquellos. Solo los nobles, como dije, y el clero podían leer las escrituras e interpretarlas, pero Wycliffe se dio a la tarea de traducirlas desde el latín al idioma vernáculo, al idioma inglés, que podían leer los que no eran ni clérigos ni tampoco nobles. Ahora la clase media, incluso los obreros que no tenían mucha formación, podían leer y entender las escrituras. Wycliffe murió señalado de hereje, pero la llama que incendió no se apagó. En el siglo siguiente, Juan Hus, en Alemania, inspirado por Wycliffe, insistía con vehemencia en las mismas cosas, y 101 años después, Martín Lutero estaba poniendo en las puertas de la catedral de Wittenberg, en el castillo, el grito de la Reforma, que la verdad de Dios ahora ya no estaría más bajo las cadenas de la tiranía, sino que estarían en las manos del pueblo, de todo el que pudiera entender. Sola Escritura es el eslogan de la Reforma, y es lo que marcó el resurgir de la Iglesia y que trajo el más grande avivamiento de la historia reciente. Mis amados, sin duda, toda vez que Dios ha querido avivar a su pueblo, lo ha hecho poniendo la Biblia en el lugar más alto en el que ella puede estar, y esto es en manos del pueblo, en la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad. La Biblia es de por sí el horno sobre el cual arden todos nuestros afectos religiosos. Todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra adoración, la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, la manera en que adoramos, ha sido modelada, es regulada por la palabra de Dios. Ha sido así desde el principio. Fue así en los días de la prerreforma, fue así en los días de la reforma y sigue siendo así en nuestros días ahora. Nehemías, como ustedes bien saben, ya terminó la muralla. El trabajo físico y duro ha concluido. En el capítulo anterior vimos que él estableció las bases para que el pueblo que se había dispersado a las afueras de la ciudad pudiera venir adentro de la ciudad y vivir allí, porque la ciudad ya había sido restaurada. Vivir al interior de esa ciudad iba a demandar que existieran algunas garantías, como vimos en el capítulo 7, una garantía de seguridad, una garantía de identidad, es decir, de que lo que estaban viviendo allí eran realmente judíos, y por eso esa genealogía que vemos en el capítulo 7, pero también una garantía de estabilidad económica, y por eso la conformación de un tesoro nacional para que la dinámica económica de Jerusalén se reactivara. Ahora ya el pueblo está reunido también. La ciudad está reconstruida, pero el trabajo no se ha acabado. Todavía faltan cosas por restaurar. Si se prefiere, tenemos al pueblo de Dios en el lugar de Dios, pero ellos todavía no están bajo el gobierno de Dios. Todavía no están bajo el gobierno y el amparo de la ley de Dios.
muchos de los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia en los días de Daniel y que ahora estaban regresando, tal vez solo habían escuchado algunas historias acerca de cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto y cómo los había sustentado 40 años en el desierto. Pero muy probablemente ellos no estaban familiarizados con la palabra de Dios como la regla y la forma en la que sus vidas debía ser dirigida. Así que en su deseo de restaurar la adoración y la espiritualidad de la nación, Nehemías debe comenzar por el principio. Y el principio es poniendo la palabra de nuevo en el centro de la comunidad. Ya restauró la ciudad. La comunidad está dentro de la ciudad. Ahora necesita que la palabra esté en medio de la comunidad. Y es eso lo que nos lleva a este capítulo 8, donde vamos a estar viendo cómo es restaurada esa verdad, cómo la Biblia vuelve a ser puesta en manos del pueblo. Y vamos a ver nuestro texto a la luz de los ya casi patentados 3 encabezados. Número 1, vamos a ver la verdad leída y explicada, versículos 1 al 8. Número 2, veremos una respuesta interna a la verdad, versículos 9 al 12. Y en tercer lugar, veremos la respuesta externa a la verdad, versículos 13 al 18. Como ven, vamos a seguir un bosquejo bastante sencillo hoy, la verdad leída, la respuesta interna a la verdad leída y luego la respuesta externa. ¿Qué fue lo que ellos hicieron como respuesta a que esa verdad estaba siendo leída? El versículo 1 al 8 que leímos al abrir el sermón, dice que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hay varias cosas interesantes que vemos en el comienzo de este capítulo 8 y que están sucediendo una vez es terminada la muralla. Lo primero tiene que ver con la fecha. El texto dice que era el primer día del mes séptimo. Ustedes pueden verlo al final del versículo 2. Y el mes séptimo era el mes de Tisri. También es el primer mes del calendario hebreo moderno, es decir, es el inicio del año en el calendario hebreo moderno, pero era el mes séptimo en el calendario antiguo que se empezaba a contar con Nisan, que era la salida de Israel de Egipto. Ellos contaban Nisan como el primer mes. Y entonces, según ese calendario, el séptimo era Tisri. Pero de acuerdo con el calendario moderno, Tisri era el primer mes del año a partir de la creación del mundo, de acuerdo con los judíos. Ellos decían, la creación había comenzado en ese mes. Y para ellos era el enero de nuestro calendario romano. Así que era como el 1 de enero del calendario judío. Y de acuerdo con la palabra de Dios, ese día debía celebrarse una fiesta entre los judíos. Números 29:1 dice que debía celebrarse la fiesta de las trompetas. Y era un día de descanso y de celebración. Así que el pueblo se reunió todo, dice nuestro texto, como un solo hombre. Era una gran multitud, hombres y mujeres, en la puerta en la plaza que estaba enfrente de la puerta de las aguas. Pero curiosamente, en lugar de hacer sonar las trompetas, ellos no piden que sean trompetas las que suenen. Ellos llaman a Esdras y le piden que traiga el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a su pueblo y que lo lea. Queremos que esa sea la trompeta que suene en este día, dijo el pueblo. Lo otro interesante es que Esdras, el sacerdote, leyó el libro delante de todos los de la congregación que podían entender. Eso quiere decir que había hombres, mujeres y también niños. Todos estaban atentos a la palabra de Dios por 5 horas, desde el alba hasta el mediodía. Y Esdras, quien había venido unos años antes que Nehemías y que parece que había estado como en cierta inactividad o con muy poco protagonismo mientras Nehemías estaba construyendo, aparece ahora en la escena para contribuir en uno de los momentos más cruciales en la historia del pueblo de Israel, devolverlos a la palabra de Dios. Y hay 2 cosas prácticas que quiero destacar aquí antes de continuar con el pasaje. La primera es que el trabajo de Esdras no dio fruto inmediato, pero él esperó pacientemente.
Cuando Esdras llegó mucho antes que Nehemías y su misión era hacer esto que está pasando ahora en el capítulo 8. Pero nadie le copió, como decimos. Él llegó, trató de enseñar la ley, trató de restaurar el sacerdocio, trató de recomponer la identidad de Israel, pero no pasó nada. Sin embargo, el trabajo de su esfuerzo no fue, el resultado de su esfuerzo o su trabajo no fue en vano. Hermanos míos, a veces puede parecer que lo que hablamos del Señor no tiene un resultado inmediato, como que no vemos una respuesta, pero confiemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. A veces quisiéramos que al hablarle a nuestros hijos, ellos respondieran inmediatamente, que al hacerle una corrección y mostrársela por la palabra de Dios, ellos cambiaran su conducta de inmediato, y nos podemos sentir frustrados al no ver la respuesta que nosotros queremos ver. Pero debemos confiar, mis amados, que en toda labor hay fruto. Y que incluso cuando compartimos el Evangelio, aunque veamos a veces cierta indiferencia, es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Y ella tiene un poder que está por encima de nuestra capacidad de convencer. Esdras había permanecido en las sombras, por así decirlo, pero ahora su momento había llegado. Estaba más alto que todos en el púlpito de madera que habían construido leyendo la ley al pueblo. Yo no quiero quitarle solemnidad al evento, pero era algo como Esdras, Esdras, Esdras. Toda la ley estaba ahora en manos de Esdras y el pueblo decía: Esdras, queremos escucharte. Ahora sí queremos prestarte atención. Parece que las cosas van por buen camino. Mis hermanos, no desmayemos, porque puede que no veamos la respuesta a la predicación de la palabra de este lado de la eternidad. Incluso puede que muramos y ni siquiera veamos la respuesta que nosotros estamos esperando a la predicación de la palabra. Pero el Señor es fiel y es su palabra, no la nuestra. Otra cosa práctica que quiero que veamos es que Nehemías ya no es protagonista aquí. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo no está gritando Nehemías, sino Esdras, Esdras. Y esto es interesante, hermanos, porque muestra que los dones de Nehemías eran otros, no precisamente la predicación. Nehemías era un buen líder, Nehemías era un hombre valiente, Nehemías era un hombre con la capacidad de poder hacer la logística de una obra tan compleja, de modo que reconstruyó una ciudad en 52 días. Hubiera sido un excelente ministro de obra pública. Pero Nehemías reconoce que él no era un predicador. Hemos visto varias facetas de Nehemías, pero una de ellas es esta en especial: dejar que otros que tienen la capacidad de hacer algo mejor que él lo hagan. Él se quitó para que Esdras pudiera hacer el trabajo. Nehemías estaba reconociendo que esa no era su función, que no era su llamado, y estaba dejando a Esdras tomar su lugar. Y eso es un principio bien interesante que no quiero dejar pasar, porque más adelante vamos a volver a hablar de Nehemías. Pero aquí vemos cómo Dios está trabajando, no solo en el pueblo, sino en el liderazgo del pueblo, para el bien y para la proclamación de su gloria. Vemos entonces que el pueblo se había preparado para la lectura de la ley. Habían hecho un púlpito de madera y todos tenían sus ojos fijados en lo que estaba pasando. Y para los que preguntaban por qué nuestro púlpito no es de cristal, aquí está la razón. Es una broma. Pero parece que había como una especie de tarima, ¿verdad?, donde Esdras estaba más alto que todos para que su voz se pudiera oír. Todos los elementos de una predicación están aquí. La Biblia abierta, la Biblia leída, el pueblo atento, hay una actitud de adoración, hay un hombre con la capacidad de transmitir el mensaje, se está explicando el mensaje y se le está poniendo el sentido. Si ustedes quieren verlo de manera mucho más precisa, esta es tal vez la primera predicación pública que nosotros vemos después del exilio. La ley estaba escrita en hebreo, pero con el tiempo los judíos habían desarrollado un dialecto que era parecido al hebreo, pero diferente, el arameo. Así que algunos no entendían muy bien la ley escrita en hebreo y fue necesario que se contratara o que se buscara personas que pudieran poner el sentido
que pudieran interpretar lo que se estaba diciendo. Ahora, quiero que lo imaginemos como algo sumamente ordenado. Hay toda una logística implicada aquí. Se leía un fragmento y luego a la derecha, como si fuera en forma de círculo, iban un grupo de hombres traduciendo y explicando la ley, que son dos cosas distintas. Ellos iban traduciendo del arameo al hebreo o del hebreo al arameo para que ellos pudieran entender, pero al mismo tiempo iban explicando la práctica y lo que ellos no estaban entendiendo. Por otro lado, a la izquierda, otro grupo iba haciendo lo mismo. Eran levitas y sacerdotes que estaban haciendo ese trabajo de interpretar, de hacer hermenéutica de lo que se estaba leyendo. Entonces, imagínenlo, Esdras lee tal vez el primer capítulo, como lo tenemos nosotros hoy, del libro de Génesis, y hacía una pausa mientras ellos interpretaban y explicaban. Una vez terminaban, continuaba con otra sección del rollo, y luego se explicaba y continuaba. Por eso fue una predicación tan larga, de 5 horas, leyendo solamente la ley. Mis amados, yo no sé si ustedes logran percibirlo, pero lo que está pasando aquí es asombroso. Es simplemente asombroso. No hay otra forma en que podamos explicarlo, sino que Dios está obrando sobrenaturalmente en su pueblo. Él es quien ha puesto hambre en ellos por su palabra. Es Él quien ha dispuesto los dones para que los que estaban allí pudieran explicar lo que se estaba leyendo. Es Él quien está obrando en su pueblo por medio de su verdad. Lo que estamos presenciando aquí es el avivamiento de la puerta de las aguas. El avivamiento de la puerta de las aguas. El Dios infinito, poderoso y glorioso, fluyendo sobre el pueblo por medio de su verdad. Y eso no deja de ser sobrecogedor para mí, y yo espero que lo sea para usted también. Una de las grandes tragedias de la iglesia hoy en día es que ha sido protagonista de desplazar la Biblia de su lugar para ponerse ella y sus opiniones en su lugar. Una de las tragedias de la iglesia es que la verdad de Dios ha sido sustituida por la verdad de los hombres. Y poco a poco se ha reemplazado el sabio consejo del soberano por el frágil proclamar del hombre perdido. Por un discurso motivacional, por un discurso superficial. Y eso ha hecho que tengamos una generación de creyentes que tiene poco o en algunos casos ningún afecto por las Escrituras y por querer entenderlas. De nuevo, déjenme decirle, eso es una tragedia. Hablaba con una persona creyente en estos días que me decía, sin sonrojarse, es que a mí la verdad no me gusta leer. Y me dijo, de cosa leo la Biblia de vez en cuando. Eso es como que, ¿cómo? O sea, tú me estás diciendo que no estudia la palabra. Pues no, o sea, yo sí la leo, no es que no la lea, yo sí la leo, pero no es como que es algo que yo, como que me guste. Y wow, ¿cómo puede sostenerse un creyente sin el alimento de la palabra de Dios? Pero yo no quiero que pienses solo a nivel colectivo y que, como estoy mencionando a la iglesia, tú estés pensando en la iglesia contemporánea y toda la mundanalidad que nosotros vemos hoy. No, piensa también de manera individual. El abandono personal de la Biblia también es trágico. Cuando iniciamos en la fe, hay un deseo natural por la palabra. Queremos leer la Biblia, queremos entenderla, pero luego eso se va desvaneciendo. Como que nos vamos haciendo demasiado sabios y menos dependientes de ella. Domingo es suficiente. Mis amados, la frialdad espiritual y el abandono de la piedad están precedidas por el descuido de las Sagradas Escrituras. Debemos pedir al Señor por un avivamiento de la palabra, que ponga sed y hambre en nuestras vidas por su verdad. Pero debemos orar para que el Señor traiga personas con esa misma hambre.
nosotros pudiéramos fabricar un avivamiento. Créame, hoy en día, con la globalización y el avance de la tecnología, podemos fabricar un avivamiento. Una buena estrategia de marketing. Contratamos un departamento de diseño gráfico, video y animación. Y otro departamento para promoción y publicidad. Contratamos una buena banda de músicos y un buen lugar. Todo con dinero es posible. Y cambiamos al predicador. O lo convencemos por lo menos que deje de hablar como si fuera un puritano y empiece a hablar más como si fuera un Daniel Javif, una cosa así. Tienes que ser más inspiracional, tienes que hablar más, debes dejarte crecer la barba y tratar de comunicar un estilo más hipster. Tienes que dejar de ser religioso, empezar a ser más optimista. Eso, bien trabajado, con persistencia y paciencia, va a empezar a dar sus frutos. Poco a poco va a empezar a dar sus frutos. Pero como diría Paul Wasser, si nosotros usamos medios mundanos para traer a la gente a la iglesia, vamos a necesitar los mismos medios mundanos para sostenerlo. Y ese es el problema. Porque si no es la predicación de la palabra de Dios la razón principal por la cual la gente está viniendo a la iglesia, cualquier otra razón será una razón superficial, mis amados hermanos. Y por eso debemos pedir un avivamiento de la palabra de Dios. Porque si no es la palabra de Dios y la palabra de Dios predicada fielmente, puesta en su lugar, no hay ningún crecimiento que pueda ser verdaderamente sostenible. Aunque le pongamos la etiqueta de avivamiento. Un verdadero avivamiento no es una expresión emocional, ni tampoco una exacerbación de masas. No es todo el mundo como expresando una emoción colectiva, como quien va a un estadio de fútbol y hay un gol al minuto 90. No. Es algo que logras poniendo la palabra de Dios en el centro. Un avivamiento no es una campaña exitosa. Un avivamiento comienza con una Biblia abierta y con personas exponiéndose a ella con humildad, mientras otros la exponen con claridad. Eso, impulsado por una actividad inusual del Espíritu Santo, trae un despertar. Y yo les digo con todo corazón, hermano, eso es algo por lo que debemos orar sin timidez. Señor, trae un avivamiento a nuestra iglesia. Trae un avivamiento a nuestra vida. Trae un avivamiento a esta ciudad, para ser más realistas. Señor, devuelve a las personas a la palabra. Hay pueblo tuyo, Señor, que tienes aquí, que debe volver a la palabra. Haz que haya una carga por pastores en iglesias para que abracen la palabra. Para que desempolven la Biblia y la pongan de nuevo en el púlpito y prediquen la Biblia. Nosotros debemos orar por eso sin ninguna timidez, hermano. Porque pareciera que la palabra avivamiento quedó reservada solo para uso exclusivo pentecostal. Pero de verdad, si nosotros queremos ver a Dios obrar, debe ser por medio de la respuesta al clamor y la oración del pueblo para que se lea la Biblia y se explique la Biblia. Se dice que en la iglesia Bautista Trinity, donde fue pastor por casi 46 años, Albert Martin, un día él estaba predicando un sermón y él era caracterizado por predicar con mucha pasión. Y estaba predicando tan apasionadamente y la gente estaba tan atenta que de repente las luces se apagaron. Resulta que eran luces automáticas con sensores de movimiento. Y lo que sucedió es que la sensación de éxtasis que había en medio de la predicación era tan poderosa que la gente no se movía por 10 minutos y las luces se apagaron. Porque la gente estaba atenta a la palabra que estaba siendo predicada. Mis amados, eso es hambre por la verdad de Dios.
Eso es hambre por la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. ¿Cómo explicas que unos niños que seguramente estaban en esa reunión por 5 horas estuvieran atentos a la predicación de la palabra de Dios? Eso es el Espíritu Santo trabajando. Porque a veces tú estás como que 40 minutos. Y no, hermanos, no crean, este sermón va a durar lo que duran todos los sermones, no se preocupen. No estoy creando la plataforma para tirarme 1 hora y media de predicación aquí. Pero lo que digo es, hermanos, que eso termina siendo poco importante cuando realmente tú te estás alimentando de la palabra de Dios. Pero la verdad de Dios es viva. El libro está abierto. La verdad está siendo explicada en este momento. Esdras está leyendo, el pueblo está extasiado, escuchando por horas. Y cuando eso pasa, hay resultados. Cuando eso pasa, hay una respuesta. Una de ellas es la convicción y la contrición al ver nuestros propios pecados. Y otra es una respuesta externa, es las acciones y los cambios significativos en nuestra vida. Y esos son nuestros 2 siguientes encabezados. Miren conmigo el versículo 9. Y los levitas, que ustedes leen ahí en el versículo 9, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Estoy leyendo el 7. Y el 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, mira esto, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Wow, hermano! Por eso cuando salimos aquí los domingos salimos con tanta hambre. Literalmente. Nehemías aparece otra vez en escena. De nuevo. Y esta vez como parte de la logística. Estaba involucrado allí, como él conocía las 2 lenguas, el hebreo y el arameo. Él sirvió también como traductor. Y ahí había algo especial sin duda, y pronto sería evidente. El pueblo comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar, solo oyendo la lectura de la palabra. Y por favor, yo quiero que de nuevo te ubiques en la escena y te imagines, no a la gente llorando como en sepelio estrato 6, como que, no. La gente estaba llorando con gran clamor y era toda la multitud llorando, gritando. Era una algarabía realmente, pero era un lamento profundo. Ellos estaban viendo en el espejo de la palabra. Estaban viendo la majestad de Dios, pero también estaban viendo sus propios pecados. Y tal vez al oír cada mandato de la ley de Dios en Éxodo y en Levítico, lo que había era una convicción de, wow, no pudimos haber vivido así durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que hayamos vivido tan de espaldas a Dios? Y eso producía un sentido de dolor profundo en el corazón, hermanos. Eso no puede provenir de otra fuente sino del Espíritu Santo. Es Él quien produce ese grado de convencimiento. Sin embargo, contrario a lo que diría la lógica liturgia de un predicador moderno, si ves a alguien llorando en la predicación, sigue por ahí hasta que todo el mundo llore. Si ves que la gente empezó a estremecerse, sigue por ahí, que por ahí es la cosa, hasta que todo el mundo se estremezca. Contrario a la lógica de un predicador contemporáneo, lo que hacen ellos es totalmente lo opuesto. Nehemías y los demás empezaron a pedirle al pueblo que dejara de llorar. Alguien como yo dirían, pero dejen que el Espíritu obre.
Denle libertad al espíritu, si quiere llorar, que llore. Pero en este caso, lo que está haciendo Nehemías y el resto del pueblo es decir, miren, no lloren, no se entristezcan. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, la respuesta es, hay gozo también en el perdón. Y no solo estamos experimentando aquí la contrición de nuestros pecados, sino la realidad de que el Señor ha reunido a su pueblo, de que Él sigue siendo fiel. Gócense con gran alegría. Dios ha redimido a su pueblo. Y esto es muy, muy interesante. La contrición es buena y yo diría que incluso es necesaria, pero no debe ser un estado permanente en el creyente. El Evangelio tiene dos efectos. Por un lado, nos revela nuestro pecado y nos conduce a una profunda desesperanza. Debemos sentirnos así para poder anhelar al Señor. Pero al mismo tiempo, ese mismo evangelio que nos sumerge en una profunda desesperanza acerca de lo que nosotros mismos podemos hacer, nos toma de ahí, de ese profundo pozo, y nos conduce a la cruz donde hay perdón y gozo. Si solo nos esforzamos en estar siempre gozosos, corremos el peligro de ignorar nuestro pecado y el dolor que es necesario para el arrepentimiento. Pero por otro lado, si solo nos concentramos en nuestra desgracia, corremos el peligro de no ver a Cristo como un redentor perdonador que trae descanso para nuestras almas. Mis amados hermanos, el dolor por el pecado nos conduce necesariamente al gozo del perdón. Me encantan los puritanos. De hecho, trato de leer frecuentemente a los puritanos, tanto como pueda. Pero sospecho que hoy en día hay una especie de neopuritanismo que ha malinterpretado a los puritanos del pasado, mostrándolos como quienes vivían latigándose todo el tiempo y continuamente sin nunca experimentar el gozo y la paz del perdón. Pareciera que el único libro que han leído es La mortificación del pecado de John Owen, pero no han podido ver más allá de toda la verdad y de la gracia que estos hombres trajeron con toda la teología que desarrollaron. Ellos hablaron tanto de la culpa como del perdón, tanto de la desdicha como de la gracia, tanto del llanto por el dolor que el pecado produce como del gozo del perdón que recibimos. Y basta que mires canciones como Sublime Gracia, del Señor que a un infeliz salvó. Yo era ciego, pero ahora veo. Yo había estado perdido, pero ahora he sido hallado. Sublime gracia del Señor. ¿Lo ves? Él está continuamente viendo su propio pecado, pero al mismo tiempo viendo al Redentor, perdonando sus pecados. Y yo me temo que a veces, hermanos míos, queremos trasladar ese sentido de victimización a nuestra experiencia con el Señor, como si eso nos justificara delante de Dios. Es como si el sentirme cada vez más triste me acerca más al Señor y al perdón. Entre más triste estoy, más piadoso me veo. Y no me malentienda, no me malentienda. No estoy diciendo que no debemos sentir dolor por el pecado, ya dije que es necesario. Tampoco estoy diciendo que debemos estar todo el tiempo. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. No pasa nada, mi hermano. Todo está bien, todo está perfecto. No se trata de ser payasos espirituales. Es más bien que el dolor que experimentamos por el pecado nos lleva a refugiarnos en la persona de Cristo y en el Evangelio, donde nuestras almas encuentran gozo y paz. Es interesante que Nehemías les dice a ellos, no se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías siempre estaba pensando en la seguridad de la ciudad. Y en medio de todo ese avivamiento, Nehemías dice, pero no lloren tanto que nos debilitamos y puede ser que el enemigo aproveche y nos ataque. Gocémonos con gran alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Mis hermanos, la tristeza nos debilita, nos hace presa fácil. La culpa es un abismo profundo que parece no tener fin,
Pero el Señor ha prometido poner nuestros pies sobre piedra, dice su palabra. La tristeza por la culpa nos aísla, pero el gozo nos devuelve a la relación los unos con los otros, porque estamos en paz con el Señor. Por eso Nehemías manda al pueblo a que vayan y se den regalos, compartan unos con otros, coman unos con otros, gócense con gran alegría. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, lo cual trae gozo. Pero hay una tristeza que es según el mundo, que esa tristeza produce muerte. De la tristeza según Dios no hay que tener pesar porque nos conduce al arrepentimiento. Pero la tristeza según el mundo, la emocional, esa produce muerte. Si la tristeza al exponerte a la palabra no te lleva a Cristo, sino a la victimización y a la culpa, es una tristeza según el mundo y produce muerte, no vida. Y el creyente es un ir y venir continuo del dolor al gozo, de la contrición al arrepentimiento, del pesar profundo a la alegría por la redención. Esa es la vida cristiana, mi amado hermano. No está mal que tú sientas que tus emociones están abajo, pero tú debes confiar en que el mismo Señor que nos lleva por su gracia a esos estados, levanta nuestros ojos para que miremos en Él la esperanza que tenemos de redención. David entendía eso perfectamente. Y por eso en el Salmo 51, él ora diciendo: devuélveme el gozo de mi salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán a ti. David está reconociendo que su pecado fue un pecado grave que lo llevó a una tristeza profunda, pero está diciendo: Señor, yo no puedo seguir así, porque si yo sigo así, yo no voy a salir de aquí. Yo necesito que me devuelvas el gozo de la salvación para yo poder seguir hablándole a otros de tu verdad, de tu majestad, de lo grandioso que tú eres. Mis amados hermanos, la gente está viendo qué es Cristo para nosotros. Y cuando nos ven, ¿qué ven? ¿Ven a alguien que realmente está experimentando gozo por la salvación o ven a alguien sin esperanza y en derrota? Y yo no estoy dando aquí un discurso motivacional. Yo les estoy hablando, hermanos, de que nosotros como creyentes tenemos una esperanza gloriosa que nadie puede tener en este mundo. Nadie. Y el Señor nos llama a experimentar ese nivel de gozo, ese grado de gozo en nuestras vidas. Y de nuevo, el gozo del que hablo no es una máscara de felicidad. No, es el resultado de saber que el problema ya ha sido resuelto. El problema ya ha sido resuelto. No lo estoy ignorando, pero tampoco estoy escondido, estoy descansando en el Señor. Yo estoy confiando en que Dios me está ayudando. Nuestra experiencia con Dios no debe estar basada en las emociones, sino en un entendimiento pleno de lo que el Señor ha hecho, de lo que yo hice, pero también de cómo en el Evangelio ambas cosas son reconciliadas. Yo ofendí a Dios con mi pecado. Dios lo sabe, pero Él envió a su Hijo Jesucristo para ofrecerme perdón. Mi hermano, si eso no nos ofrece gozo, nada nos va a librar de la culpa, ni siquiera nuestra autoinflicción de dolor. Solo en Cristo nosotros encontramos el gozo del perdón. Nuestras emociones están involucradas, por supuesto, pero antes de ellas está involucrada la verdad de Dios. Ahora bien, ya vimos cuál es la respuesta interna del pueblo: llanto, pero Nehemías quiere dirigirlos inmediatamente al gozo. Ahora vamos a ver la respuesta externa, nuestro último encabezado. Y esto es arrepentimiento genuino, no emocional. La respuesta externa es: ellos no se quedaron en un estado emotivo ahí, como que estábamos tristes, ahora estamos alegres, ¿y ahora qué hacemos? Eso los llevó a actuar.
los llevó a evidenciar que definitivamente Dios estaba trabajando en sus vidas y que era Dios quien estaba obrando por medio de su palabra. Y como dije, eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la respuesta externa a la verdad. Miren el versículo 13. Versículo 13 del capítulo 8. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. Bueno, se reunieron para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mandato de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciese saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Nunca habían hecho eso, nunca. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito, o según la costumbre, según lo que Dios había establecido. Es evidente que la obra que estaba sucediendo en el pueblo no era meramente emocional, no era solo emotivo. Su respuesta se extendió de modo que hubo una reforma en muchos sentidos. Vamos a hablar de esas reformas o de esas evidencias o de esa respuesta externa a esa predicación de aquí hasta el capítulo final del libro de Nehemías. Todo eso tiene que ver con la respuesta externa. ¿Qué fue lo que produjo todo esto que está pasando aquí en el pueblo? Pero hoy vamos a ver solo algunos aspectos que fueron evidentes o inmediatos como una respuesta externa a esa palabra que había sido leída. En primer lugar, el liderazgo espiritual estaba comprometido con continuar aprendiendo y atendiendo la palabra. Noten que al día siguiente los levitas, Esdras, los sacerdotes, los jefes de las casas se reunieron de nuevo. Seguramente al terminar el día, cada quien volvió a su casa, las mujeres estaban cansadas, los niños probablemente no fueron por la fatiga del día anterior, pero al día siguiente los líderes volvieron a reunirse. ¿Y volvieron a reunirse para qué? Para hacer lo mismo, para leer la palabra de Dios. Mis hermanos, no era algo momentáneo, no se trataba de un culto espectacular que se apagó en un momento, no. Ellos sabían que esta era la ley de Dios para el pueblo y que debían esforzarse en conocerla mejor. Y mucho más porque era la base de la espiritualidad de la nación. Ellos entendieron que debían crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para poder liderar al pueblo. Los levitas sabían que debían conocer la ley para poder ser sacerdotes. Los que servían en el templo sabían que necesitaban conocer cómo funcionaba el templo para poder servir en el templo. Y asumieron ese compromiso con mucha seriedad. Aunque algunos de ellos eran sacerdotes y levitas, reconocían que necesitaban el conocimiento de la palabra. Mis hermanos, conocer la palabra es algo que nunca vamos a agotar. Nunca dejamos de aprender la verdad de Dios y nunca deberíamos desmayar en nuestros esfuerzos por eso. A veces nos pasa que creemos que hemos llegado a ese punto de madurez en el que no queda más que aprender. Una de las cosas que me confronta mucho de la vida del apóstol Pablo es que al final, en el invierno, estando él preso, ya casi para morir, le dice a Timoteo: tráeme los libros y mayormente los pergaminos. Pablo estuvo estudiando la palabra de Dios y conociendo sobre todo lo necesario para predicar el evangelio hasta el último día de su vida. Por algo dice en Filipenses: yo mismo, con todo el conocimiento que tengo, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. No creo que he llegado al tope. Hermanos, a veces padecemos de arrogancia académica. Nos vimos 3, 4 cursitos en YouTube, unos 5 o 6 sermones sobre el milenialismo o sobre cualquier otra doctrina y ya somos los sucesores de Spurgeon.
porque pecamos de arrogancia académica y creemos que no necesitamos aprender nada más. Pero eso es necedad, hermanos. Entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más trabaja ella en nosotros. Me preguntaba Santi, y es una pregunta que él me ha hecho varias veces: papi, cuando termine de predicar todos los libros de la Biblia, ¿qué vas a hacer? Voy a volver a predicar todos los libros de la Biblia hasta que me muera, si el Señor me tiene como pastor. Y lo mismo nos pasa con la Biblia. Cuando termines de leer la Biblia en tu plan de lectura de 3 capítulos al día, ¿qué vas a hacer? Pues volver a leer la Biblia. Una de las bendiciones que nosotros tenemos como el pueblo de Dios es que tenemos un solo libro, no sale un libro cada año. Este no es nuestro pan diario. El devocional chiquito de 365 reflexiones, que cada año tú lo compras y tiene una reflexión distinta. No, es el mismo libro. Todos los años. Y no sé si ha sido su experiencia, pero cuando lo vuelves a leer, ya no te lees 3 capítulos al día, ahora te lees 1, porque dices, espérate, esto no lo había visto. Y la Biblia, que era nueva el año pasado, ya empieza a tener unas cuantas rayas. Y cuando te la vuelves a leer por otra vez, ya no tiene rayas, sino que tiene notas por los lados. ¿Cierto? Y colores por todas partes. Excepto si no es una Biblia como esta que yo tengo, que tiene ya colores, no puede volver a colorearse. Pero fíjate que cada vez que vas a ella estás encontrando algo que Dios está hablando, algo que estás entendiendo, tienes mucha más madurez, tienes comprensión del panorama general, puedes ver cómo cada pasaje ahora encaja en la historia de la redención y puedes verle mucho más sentido a algo que antes tú decías, oye, yo escribí eso el año pasado. Y eso es la palabra de Dios, es una fuente inagotable para nosotros. Lo segundo que notamos es que el pueblo fue movido a la obediencia práctica. Ellos leyeron toda la historia como había sido desde Egipto hasta la deportación, cómo habían transitado el desierto y cómo Dios había estado con ellos. Y se encontraron en la ley un mandato de que el pueblo debía celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta no era otra cosa sino una celebración simbólica en la que las familias judías construían unas enramadas y se metían debajo de esas enramadas para recordar 2 cosas. Número 1, que ellos habían sido peregrinos en el desierto y que el Señor los había guardado desde su salida hasta su entrada a la tierra prometida. Y la segunda cosa que ellos recordaban era que la presencia de Dios había estado con ellos. De hecho, se conocía como la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, de habitar, y en cierta manera ese fue el término que Dios usó para habitar en el pueblo. Dios hizo un tabernáculo entre ellos, así que esa fiesta era un recordatorio de que la presencia de Dios había estado con ellos. Pero nótenlo, ellos se encuentran con eso y dicen, esto hay que hacerlo, pues vamos a hacerlo. Esto Dios lo mandó y no lo habíamos hecho, pues ¿qué hay que hacer? Buscar unas ramas y, vayan y busquen ramas. ¿Qué más hay que hacer? No, que hay que meterse ahí por 7 días. Pues nos metemos por 7 días. Yo sé que no siempre tenemos esa disposición. A veces estamos más como con un pie atrás y otro adelante. ¿Qué dice la Biblia? En serio, voy a buscar otra traducción. Voy a ver qué dice en el original. Eso tiene que ser otra cosa. Debe haber un significado por aquí, por otra parte. Y estamos como que buscándole la mañe, como para aplazar el obedecer. Pero ellos fueron movidos a una obediencia práctica. Finalmente, vemos que el pueblo fue consistente. Esdras leyó el libro por 7 días. Durante todo ese tiempo el pueblo estuvo atento. La consistencia, escúchelo bien, la consistencia es la prueba de que lo que hacemos no es impulsado por una emoción, sino por una convicción. ¿Cómo tú sabes que tú estás haciendo algo que está impulsado por una convicción? Que tú lo mantienes. En cualquier área, aplícalo a cualquier área. Yo sé que estamos empezando el año nuevo. Y algunos de ustedes en la libretica en la que están anotando este sermón tienen algunas resoluciones. Voy a orar más este año. Voy a leer la Biblia más este año. Voy a ir congregarme más este año. Y en alguna parte dice, este sí es el año que voy a ir a todos los cultos de oración. La prueba de que eso es convicción y no emoción está en febrero. En febrero te sientas, abres la libretica y vuelves a leer tu lista. ¿Has sido consistente?
¿Lo ha guardado? No. Ok, eso fue el pastel del 31 de diciembre. La emoción del año nuevo que produce, que tú sabes, es que el año que pasó, pero este año sí voy a meterme a dieta y voy a ir al gimnasio y este año, y empieza a hacer 10,000 resoluciones. Este es el año que aprendo inglés. Y tú ves la búsqueda en Google, cursos de inglés gratis, métodos para aprender inglés. Y en febrero el inglés lejos. Porque la consistencia es la prueba de que no estamos siendo movidos por las emociones. ¿Cómo sabemos que lo que pasó ese primero del mes séptimo no era una lloradera emotiva y emocional como nostálgica porque la Biblia estaba siendo leída? Porque 7 días después todavía estaban leyendo la palabra de Dios con el mismo ánimo, con la misma perseverancia, con la misma convicción. Mis hermanos, nosotros debemos empezar a pensar más a través de nuestras convicciones en lugar de nuestras emociones, no solo para las cosas que tienen que ver con el Señor, sino para todo lo que hacemos. Si tienes que tomarte el tiempo para fabricar una convicción, pues fabrícala. Pero mejor es que prometas y no que no prometas a que prometas y no cumplas. Así que la consistencia fue la evidencia de que este pueblo había recibido la palabra con una profunda convicción. Hemos visto entonces, para terminar, la manera en que Esdras y Nehemías establecieron las bases de la espiritualidad del pueblo. ¿Cómo? Poniendo el libro en su lugar, trayendo la palabra a las manos del pueblo. No cabe duda que ahora sí podemos decir que tenemos al pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahora sí, la Biblia está dirigiendo al pueblo. Mis amados hermanos, no nos cansemos de orar para que el Señor traiga un avivamiento personal a nuestras vidas. Y si no estamos pidiendo eso, pues empecemos a orar por eso. Que el Señor traiga un avivamiento a nuestra iglesia y también un avivamiento a nuestra ciudad. No tengamos temor de orar pidiendo que el Espíritu Santo nos inquiete y que nos mueva por medio de su palabra a una convicción más profunda del Evangelio. Pidamos al Señor que nos dé hambre por su verdad y que no quiera yo perderme un servicio, no quiero perderme una enseñanza, no quiero perderme nada, yo no quiero estar fuera del pueblo de Dios. Yo quiero que llegue el día del Señor porque quiero estar con la iglesia. Yo quiero escuchar la palabra. Pero cuando no hay convicción, hermano, el domingo se vuelve una moneda de cambio. Lo negocio fácilmente. Cualquier cosa me saca porque no tengo la convicción de lo que está pasando ahí. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a ver esto como una necesidad de mi alma permanente, como la necesidad de respirar, como la necesidad de vivir, como la necesidad de comer. Yo necesito estar reunido con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios. Hermanos, oremos también por los hombres que enseñan la palabra entre nosotros y por los que todavía no hemos escuchado, pero que Dios ha capacitado para enseñar. Que Dios siga levantando maestros y predicadores y plantadores y hombres que amen la palabra y que deseen predicarla con fidelidad en cualquier contexto. Pero también pidamos al Señor que nos permita ser no solo oidores de su palabra, sino también hacedores. Porque podemos fácilmente caer en el engaño de creer que porque estamos escuchando la teología correcta, entonces no hay nada más que hacer. Ay, mira, yo estoy escuchando predicación expositiva. Qué bien me siento. Mi hermano, la verdad es que no importa si nos exponemos a la predicación más pura y fiel. No importa ni siquiera si el que va llevando esta serie de Nehemías es el mismo Nehemías en persona. Si nosotros no conformamos nuestras vidas a la verdad de Dios, nada de esto tiene sentido. Y por el contrario, lo que ahora escuchamos se levantará en juicio en nuestra contra.
porque al que más se le da, más se le demanda. Dice su palabra. Ay de ti, Corazín, dijo el Señor. Ay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros y las señales que se hicieron en tu ciudad, en tu lugar, ellos se hubieran arrepentido. Pero ese será vuestro juicio, mis amados. Es una bendición exponernos a la Biblia abierta cada domingo. Pero también es algo que debemos considerar con mucha seriedad en la manera en que aplicamos eso a nuestras vidas. La predicación expositiva es una bendición, pero ella por sí misma no es un objeto de adoración. El propósito es que pueda traer la verdad que nosotros podemos llevar a nuestros corazones para que podamos vivir funcionalmente para la gloria de Dios en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida de devoción personal, en todo lo que nosotros hacemos. Pidamos al Señor que nos permita abrazar su palabra como un tesoro de incalculable valor. Y finalmente, amigo mío que estás aquí sin Cristo, puede ser que tus necesidades espirituales hoy sean muchas, pero solo hay una sola cosa que tú necesitas. Tú necesitas al Cristo de la Biblia, al Redentor que se predica desde esta palabra. La Biblia ha sido predicada ahora. Y cuando ella es predicada, a veces produce tristeza, a veces produce gozo, a veces produce confrontación o a veces produce indiferencia. Pero esa tristeza, por muy buena que sea, si no te lleva al arrepentimiento, no tiene ningún fruto. Y mi oración es que si tú has escuchado esta palabra hoy, tú puedas verte en el espejo de ella, como se vieron estos hombres dentro de esa ciudad, y puedas reconocer tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe y entregarle tu vida para que encuentres gozo en el perdón y dejes de vivir en el dolor de la culpa. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra predicada en esta mañana. Gracias por concedernos el gozo y el privilegio de exponernos a ella y que la Biblia sea abierta delante de nosotros. Pero te pedimos que nos ayudes a atesorar esto como un verdadero regalo espiritual para nuestras almas y no como algo que exhibimos en una vitrina para admirar sin ningún contacto con ella. Gracias, Señor, por hacernos ver la belleza de este libro, porque un día nosotros también fuimos persuadidos y conmovidos por el Espíritu para creer a estas verdades. Pero, Señor, te pedimos que avives nuestros corazones de modo que el deseo por la palabra no mengüe, sino que crezca. Y queremos, Señor, también pedir por un avivamiento para nuestra iglesia. Oh Padre, pudiéramos seguir apreciando, Señor, en medio de la frialdad y de la indiferencia, el poder de la palabra y convertir, Señor, esto en mera ortodoxia muerta. Pero queremos pedirte que por el poder del Espíritu Santo, tú traigas un verdadero avivamiento a nuestra iglesia, Señor. Y que tu palabra empiece a taladrar los corazones y a convertir y a devolvernos del pecado para traernos de vuelta a Cristo. Señor, que tu palabra sea la esperanza del perdido, el aliento del cansado, que sea, Señor, la fuerza del débil, que tu palabra sea, Señor, la redención del perdido. Oh Padre, trae un avivamiento a nuestra iglesia y trae un avivamiento a esta ciudad, Señor. Que hay una necesidad de Dios en las iglesias de esta ciudad. Devuelve a los pastores de esta iglesia la palabra, Señor. Devuelve a los pastores a la Biblia, Señor. Que puedan sumergirse en ella y sentir una profunda carga del Espíritu por exponerla domingo a domingo. Oh Señor, no permitas, Padre, que el terreno que ha ganado la sabiduría humana, Señor, sea cada vez más extenso. Y antes bien, Señor, déjanos ver triunfar la palabra, Señor, como el testimonio glorioso de que tú te has levantado entre los muertos al tercer día. Señor, devuélvenos tu palabra, Padre. Te pedimos esto con genuino deseo, Señor, de ver tu obra en nosotros. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bendiciones, amados hermanos.